Abran sus Biblias, hermanos, por favorcito, allá en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, en su capítulo 11, ahí está el pasaje. Primer libro de Crónicas, en su capítulo 11. Como información, el primer libro de Crónicas, con excepción de los primeros 9 capítulos, se refieren a David, su éxito como rey, como estadista, como líder, como general. Se presenta en todo el libro, primer libro de Crónicas, excepto, decía ustedes, primeros capítulos que hablan de algunas genealogías, que son interesantes, sobre todo por el pueblo judío, son interesantísimas, pero se entienden muy bien. Ustedes y yo, pues al estar leyendo eso, como que nos cansamos un poquito. Bueno, ¿y esto qué objeto tiene? Pero cuando descubrimos, cuando leemos los primeros versículos, pues ya le sacamos algo de importancia, ¿verdad? Porque se va dedicando a ciertos personajes en especial de la Biblia para preparar todo, para luego hablar acerca de David. Hay otro libro que también habla de David, que es el segundo libro de Samuel. Ese está dedicado a David también. Y aunque en el primer libro de Samuel también hay muchos datos sobre David, muy interesantes, por cierto, de su niñez, de su valor contra el gigante Goliat, y el momento en que fue elegido para ser sucesor de Saúl. Todo eso es interesantísimo, ¿verdad? Es brillante, es hermoso. Así que sí hay mucho acerca de David, pero de David especialmente son el segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas. La diferencia entre uno y otro es que en el primer libro de Samuel habla de su pecado y de las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Cometido con Betsabé, que fue perdonado por el Señor grandemente, de tal manera que Betsabé vino a formar parte de la familia de los antecedentes del Señor Jesús en su misericordia. David y Betsabé, que fueron los padres de Salomón, y ahí hay otras parejas también muy significativas que no viene el caso mencionar ahorita, porque estamos hablando acerca de lo que dicen estos dos libros acerca de David. ¿Quieren saber acerca de David? Pues lean esos dos libros, el segundo de Samuel y el primero de Crónicas, ¿verdad? E incluso esto nos da mucho material para el libro de los Salmos, porque gran parte del libro de los Salmos se derivan de la experiencia de David y de su conexión con el Mesías. Son salmos mesiánicos muy bonitos. Eso es interesante eso, por eso quise mencionarles a ustedes. Pero aquí en el capítulo 11, ustedes pueden notar que dice que David presenta a sus generales, presenta a todo su ejército y sus grandes generales, pero dedica una parte, que es la que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Una parte de ella, para hablarnos de un episodio muy interesante, muy bonito, que dice así: David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdenme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Y vuelve a decirnos: esto hicieron aquellos tres valientes. Septiembre, en mes de septiembre, nos habla de los valientes en la historia de México. Gran parte de la historia de México se encuentra allá en este mes de septiembre. Los niños héroes en el capítulo 13, y luego la independencia de México en el capítulo, en el día 13, y ahora 15 y 16, ¿verdad? De
lo heroico de aquel tiempo, de Hidalgo y de mucha gente, José Martínez Domínguez y otros valientes que pusieron su vida para el bien del país. Así que, pues por eso pensé yo en platicar con ustedes este versículo. No sé si al iniciar aquí mi ministerio con ustedes lo mencioné, pero al fin y al cabo tenemos un público distinto ahora, así que será de bendición para ellos, y para los demás pues será de repaso, ¿verdad? Ahora bien, hubo muchos valientes en la historia de México. La historia de México está llena de valientes. Es precioso estudiar la historia de México, porque nos habla de tanta gente con mucho valor. Y gran parte de eso la mostraban con sus líderes. Y aquí en este caso, esos tres valientes, menciona ahí varios valientes de David, y lo coloca, es interesante también esto, porque lo coloca cuando David exactamente había ya comprado la era de Onán, ¿verdad? Para ahí construir la ciudad de Jerusalén, construir el templo más tarde. No lo hizo él, pero lo hizo Salomón, y para establecer pues a Jerusalén como capital del pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estaba David. En este pasaje, por cierto, este pasaje lo relata al empezar la historia de David según Crónicas, y ese mismo pasaje lo encontramos en el resumen de la historia de David según Samuel, al terminar, cuando él compró aquella era para construir ahí la ciudad. Bien, pero nos llama la atención que David estaba bien muy contento porque había adquirido esa propiedad, y luego se puso en cara hacia Belén, su tierra, el lugar de su nacimiento. Permítanme decir ustedes así, el lugar donde estaba su ombligo, ¿verdad? Su tierra. ¿Y quién no ama su tierra? Todos recordamos a Tehuacán, a Tampico, a Monterrey y a muchos lugares. Aquí le podíamos mencionar, y David no era la excepción. Miró hacia Belén y suspiró, y en su suspiro y en su remembranza de sus experiencias allá en Belén, él casi con un suspiro dice: ¿qué daría yo porque alguien me trajera agua del pozo de Belén que está a las puertas? Eso lo diríamos ya en nuestro lenguaje. Allá él lo dice nada más: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y con esto pues también recordaba el tiempo que cuando él regresaba de cuidar las ovejas de su papá, y luego se iba allá a ese pozo de Belén, y ahí saciaba su sed que había tenido por causa de su labor allá cuidando las ovejas de su padre, y su deleite era tomar esa agua del pozo. Ya nosotros ahora ya no sabemos qué tan sabrosa sabe el agua del pozo, porque ahora ya la potabilizan y toda la cosa ya nos llega un poquito adulterada. No sabemos lo que sabe un agua del pozo, pero yo creo que algunos de ustedes habrán tomado alguna vez agua de un pozo, ¿verdad? Que es sabrosísima. Y dice mi papá, agua del pozo para tomar allí en la cafetera, decía mi padre, ¿verdad? Bueno, entonces él se recordaba de aquella agua y lanzó esa exclamación, dijo: ¿quién me diera o cuánto diera yo porque me trajeran agua del pozo? Y dice el pasaje que aquellos tres que ya se mencionan en la lista que encontramos de los valientes de David, ahí se mencionan. Yo no he podido encontrar cuál sea el nombre de los tres, nada más he logrado conseguir el nombre de dos de ellos. No me pregunten ahorita porque ahorita no lo recuerdo, ¿verdad? Pero ahí podemos notar, al empezar a leer el pasaje, quiénes eran esos valientes, y lo dice el texto: era uno de los valientes de David. Bueno, pero de esos 30 que menciona aquí el pasaje, había 3 en especial, 3 valientes. Cuando David dijo esto, sin preguntar a nadie, sin avisarle a nadie, se agarraron de la mano aquellos 3 y se fueron hasta Belén, que era más o menos una distancia de unos 6 kilómetros,
pero estaba plagado de filisteos, de enemigos del pueblo de Dios, y a ellos no les importó. Atravesaron por el campo de los filisteos y recorrieron esos 6 kilómetros en paso veloz seguramente, o yo no sé cómo, y fueron y sacaron el agua del pozo y regresaron otra vez por ese campo tan peligroso, minado con tantos filisteos, y se llevaron a David. Aquí está David. Y el texto nos dice que David la tomó en sus manos, pero no la quiso beber, sino que se la ofreció al Señor. Porque un acto tan heroico como este, pues no lo merecía David, más bien lo merecía el Señor, y lo derramó delante de Dios, y exclamó: ¿había yo de beber esa agua que trajeron esos que expusieron su vida para traérmela? Y admiramos pues a aquellos 3 valientes, como admiramos los valientes que ha habido a través de la historia, pero particularmente esos 3, en el caso de David, que con tal de agradar a su rey, hicieron todo lo que hemos considerado aquí en el pasaje. Y comparándolo, hermanos, con lo que representa Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque era descendiente de David por la gracia del Señor, ¿verdad? Pero de todas maneras Jesús es nuestro Rey soberano, y precioso es cantar su loor. Es Rey y nos ve con el hermano, es Rey y nos imparte su amor. Así que comparado con el Rey, estaba allí un Rey David, pero comparado con el Rey Jesús, pues hay mucha distancia, hermanos. Ahora, si aquellos 3 hicieron eso por David, ¿qué no debemos hacer tú y yo por nuestro Rey, por el Señor Jesús? ¿Qué no debiéramos hacer? Debiéramos mostrar ese mismo valor, ¿verdad?, que tuvieron ellos, y aún más. Es nuestro Rey y debemos demostrarle nuestro amor. Hay un pasaje en la Biblia, Salmo número 116, donde dice el Señor, dice la Biblia: amo a Jehová. Y luego más adelante dice ¿cómo le demostraría a Dios mi amor? Y si tú y yo amamos al Señor Jesús, lo admiramos y lo hemos recibido en nuestro corazón, pues ¿cómo le vamos a demostrar nuestro amor? Y es siendo tan valientes como aquellos 3. Ahora, que si se puede ser más que ellos, mejor. Y hay razón para que así sea. Pero eso sí, cuidémonos de que nunca sea menos que aquellos 3. Tiene que ser más todavía que aquellos 3. ¿No creen ustedes? Jesús merece más de parte nuestra. Ahora, hay 3 factores que destacan ahí en el pasaje, que podemos compararlos con el Señor Jesús y ver que efectivamente debemos ser todavía más leales al Señor. Hay 3. Una es la persona de quien se trata. Otra es los deseos de esa persona. Y una más, los peligros o los enemigos, o lo que hacen en favor nuestro, los enemigos que enfrentamos, porque ellos tuvieron allí que enfrentarse a los filisteos. Y nosotros, dice Pablo allá en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra señores del mundo, contra gobernadores de esas tinieblas en las alturas, dice allá en Efesios capítulo 6. Es más serio lo que tú y yo enfrentamos que lo que enfrentaron aquellos 3. Son esos 3 factores, hermanos. Y empezamos por la persona. Supónganse ustedes que alguno de los valientes que estaban ahí hubiera dicho eso: ¿quién me diera a traer agua del pozo de Belén? Pues hubiera sobrado ahí. ¿Y ustedes quién se creen que son? Y hubiera habido ahí pues un poquito de desorden, por así decirse, ¿no? Pero como era David, ahí van. No fue ninguno de los 30, fue David, y ahí van. Jesús es mucho mayor a David, porque David vino preparando el camino del Señor con su vida,
muchas de las experiencias de David las vivió el Señor Jesucristo. Déjenme mencionarles a ustedes cuando menos dos. Una la encontramos en el Salmo 22. ¿Se acuerdan? Sin ver su palabra, la Biblia. ¿Se acuerdan cómo empieza el Salmo 22? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Sabe cómo empieza? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús en la cruz. Las primeras palabras que Jesús dijo allá en la cruz fueron: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aplicándose las palabras de David, porque David estaba profetizando, era un tipo del Señor Jesús y estaba profetizando. Y lo bonito del Señor Jesús es que Él tomó este salmo para usarlo allá en la cruz del Calvario. Y si lo leyéramos, descubriríamos muchas cosas que David vivió en ese momento allá en la cruz del Calvario. Y muchas de las experiencias de David, el Señor Jesús las vivió, y la gente recordaba y admiraba más y más a Cristo Jesús. Así que David es una figura, es un tipo del Señor Jesús. Lo supera, y Jesús aceptó esas experiencias de David para vivirlas y para presentarlas allá en la cruz del Calvario. Allí en ese pasaje donde encontramos: tuve sed, me dieron a beber vinagre, y repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y en fin, varias cosas de David en el 22, el Señor las aplica allá en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús entregó su vida por ti y por mí, y Él lo salvó. Así que esto nos impulsa a ser más fieles todavía que aquellos tres, por lo menos igual que aquellos, pero nunca menos que aquellos, siempre listos para servir al Señor, por tratarse de la persona que es el Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, que es el Hijo de Dios, que es uno de las tres personas de la Trinidad, y mucho podríamos decir acerca de Jesús. Así que Jesús merece más fidelidad todavía que aquellos tres que la mostraron con David. Así que por un lado es pues la persona de Jesús, por la otra es los deseos de Jesús, los deseos de Jesús comparados con los deseos de David. David dice en la Biblia, dijo: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? En ese momento sintió sed y deseos de probar esa agua que él por tanto tiempo quiso beber. Pero al fin, agua. Y aunque era agua, aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y trajeron el agua y se la entregaron, porque era agua lo que pedían. Sin embargo, allá en Juan capítulo 4, donde tenemos la experiencia de Jesús con la samaritana, allá se descubre que el Señor Jesucristo no quería solamente agua. Es un pasaje muy, muy elocuente, muy bonito, porque dice la Biblia allá en Juan 4 que Jesús, caminando con sus discípulos, llegaron allí a ese monte donde estaba el pozo de Jacob. Y el Señor le dijo a sus discípulos: yo estoy muy cansado, vayan ustedes a la ciudad y compren algo de comer y tráiganselo, pero yo aquí me voy a quedar descansando en este pozo de Jacob, porque tenía mucha historia ese pozo. Así que ahí se quedó descansando mientras ellos fueron a traer el bastimento para que pudieran comer, porque también tenía hambre. Había estado muy activo y ni tiempo de comer y mal pasado, así que también tenía, además del cansancio, tenía hambre. Y él estaba allí en ese momento cuando llega una mujer con un cántaro, lo baja, prepara todo y saca agua del pozo. Y cuando saca agua del pozo, el Señor le dice el Señor a la mujer: dame de beber. ¿Se acuerdan de ese pasaje? En donde inclusive aquella mujer se extrañó. Dijo: ¿cómo? Tú siendo hombre y judío, ¿me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y todos conocemos el porqué de esa historia, de que no se podían ver judíos y samaritanos. Pero tampoco viene el caso mencionarlo ahorita.
Pero lo que quiero decirles es que el Señor Jesucristo estaba hambriento, cansado y sediento. De cualquier manera, utilizó ese momento para darse a conocer a la samaritana. Cuando ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. El Señor le dice, si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el agua que yo te daré es una fuente de agua que salta para vida eterna. Y dice la mujer, pues no tienes un cántaro, no tienes nada, ¿cómo puedes sacarla? Pero ya cuando el Señor le dijo, la que yo les voy a dar es una agua que satisface plenamente. Entonces aquella mujer le dice, bueno, pues dame de beber de esa agua, para que no venga yo acá a sacarla. Y ustedes recordarán que el Señor le dijo, bueno, pero llama a tu esposo, para que también él esté aquí en ese momento. Y aquella mujer le dice, no tengo esposo, no tengo marido. ¿Y se acuerdan qué dijo el Señor Jesús? 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, paréceme que eres profeta. Nuestros padres dijeron que en Jerusalén, los padres dijeron que aquí podemos adorar, y ustedes dicen que allá en Jerusalén. Y el Señor dice, de cierto te digo que ni en Jerusalén ni aquí adoraréis al Padre, sino que lo adoraréis en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que te adoren. Y en fin, el Señor se da a conocer a ella. Y cuando ella ya conoce a Jesús, porque dice, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice, yo soy que hablo contigo. Yo creo que ella quería preguntarle más y adorarle, pero ya venían allá los discípulos con las bolsas de mandado para poner ahí qué comer, ¿verdad? Así que mejor ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad allá a decirles a todas las gentes en Samaria que había encontrado a un hombre que se dice el Mesías. Y en ese lapso de tiempo prepararon todo y le dijeron al Señor Jesucristo, Rabí, come. Y él, con una mirada así de inspiración, dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y dice la Biblia que los discípulos dijeron, alguien se nos adelantó y le trajo de comer. Pensaron, y como el Señor Jesús conoce los pensamientos, dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. David deseó agua, pero mi Señor deseó en ese tiempo y desea aún que la obra de Él siga adelante y que se termine esta obra de redención. Por lo que toca a Él se cumplió, ¿verdad? Dijo Él en la cruz, consumado es, se cumplió la tarea. Pero dijo el Señor Jesucristo, mi comida y mi bebida y mi descanso es que se haga la voluntad del que me vio y que termine su obra. Y ahí es donde tú y yo entramos, hermano, con nuestra fidelidad para seguir haciendo la obra del Señor. Inclusive el Señor les advirtió, yo os he mandado a sembrar donde vosotros no, a labrar, o a cosechar donde vosotros no labrases. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. ¿Y no dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? No, levanten su vista y verán que los campos están listos para la siega. Así que el deseo del Señor no es agua, hermanos, es que su obra se realice. Y cuántas veces, hermanos, nosotros mismos los predicadores hemos visto que estamos un poquito cansados. Usted no les digo a ustedes que es cierto, porque es capaz de que alguien se va a traerme lo que requiero, pero es agua, ¿verdad? Bueno, no sé por qué ahorita me metí aquí. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, pero se siente pues el cansancio, se siente sed, y cuando vamos al Señor del Señor se olvida uno de eso. No hay cansancio, no hay sed, no hay hambre. El deseo es servir al Señor, y es el Espíritu de Dios es el que nos sostiene para seguir adelante con su palabra.
Amados hermanos, si aquellos fueron fieles con David, nosotros con mucho más razón, porque Él no quiere agua, Él quiere que su obra se realice y que cada uno de nosotros se encuentre haciendo la voluntad del Señor. Así que son dos factores: uno, la persona de Jesús; otra, sus deseos, que son hermosos; y otra más es los enemigos que tenían los muchachos, aquellos valientes, eran los filisteos. ¿Y qué es lo que podía pasar con ellos? ¿Qué es lo que podía haberle sucedido en el camino? Pues que los mataran. Pero en aquellos años, en aquel tiempo, no se le tenían temor a la muerte, se disponían: si vamos a morir, pues que muramos peleando. Y ahora sí, no, si sentimos algún malecito, no lo vamos a ver al médico, porque ya, a lo mejor ya se me está llegando la hora. Tengo un amigo que estoy visitando y que dice, y está en situación muy crítica, no se lo describo para qué, pero dice él, me dicen la canica, hermano. ¿Por qué? Pues porque ando ya buscando el pocito. Entonces pensamos en eso, cuando estamos enfermos pensamos en eso. En aquel tiempo se preparaban para morir, lo único que hacían era llamar a sus hijos y arreglen todo y ya voy a partir. Así que aquellos tres valientes dijeron: pues lo único que pueden, lo peor que pueden hacer con nosotros es matarnos. Así que vamos. Y ahí fueron a traer el agua para satisfacer los deseos del Rey Jesús. Bueno, pues nosotros también tenemos enemigos. Cuando estamos dispuestos a servir al Señor, también tenemos nuestros enemigos, ¿verdad? Dice Pablo allá en Filipenses: si alguno quiere vivir fielmente, prepárese, porque va a tener mucha contradicción de mucha gente. Allá más o menos capítulo 3 de Filipenses encontramos esa verdad. Pero quiero que vayamos a una que pedí que la pusiéramos aquí para que la analicemos bien. Romanos 8, con el versículo 28. ¿Hasta ahí nada más o seguimos? ¿Hasta ahí nada más? Bueno, entonces para verlo aquí luego, ¿verdad? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y déjeme seguir viendo ahí el pasaje, Romanos 8. Es un capítulo que también requiere una sesión, ¿verdad?, para presentar un mensaje. Pero allí en ese versículo, y antes de ese versículo, hay un titulito ahí que los traductores de los que imprimieron esta Biblia, ¿verdad?, ahí lo pusieron. ¿Cómo dice ahí antes del 28? Más que vencedores. No está en la parte de la Biblia, sino que ahí lo pusieron los que nos trajeron esta Biblia para que facilitarnos más la comprensión del pasaje. Sabemos de qué se trata, por eso, y seguimos leyendo. En esto ha habido muchas ventajas en cuanto a nuestra Biblia se refiere, porque originalmente la Biblia no traía ni comas ni puntos, es más, ni vocales, puras consonantes. Hasta después alguien por ahí se le ocurrió ponerle vocales, pero eso sí, seguidito. No, era muy difícil sacar una buena enseñanza de un pasaje así, que así está en corridito, ¿no? Pero ya para esas alturas los escritores han tenido el cuidado de ponerla por párrafos para hacer más fácil nuestra comprensión, y es muy útil. Y aquí dice más que vencedores, y fíjense, hermano, lo que dice el pasaje, o fijémonos: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, al que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a ellos también justificó, y a los que justificó, a ellos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acostará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y aquí viene nuestro tema. Lo que hacen con nosotros nuestros enemigos. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, tenemos algunos en contra y algo que crecer, de acuerdo con Efesios. No es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo y contra malignos espirituales en las regiones celestes, dice allá en Efesios. Y aquí nos lo describe otra vez, los enemigos. Vamos a ver, dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Eso es lo que se les presentaba en aquel tiempo a aquella gente, a aquellos que aceptaban a Cristo como Salvador personal. Se identificaban con el Señor y empezaban a tener este tipo de luchas. Fíjense, allá en Tuxpan, Jalisco, fuimos, mi entonces novia y yo, a una tienda. Habíamos llegado ahí para efectuar el pastorado en ese lugar en Tuxpan y después de Ciudad Guzmán. Creo que fue en Ciudad Guzmán. El caso es que fuimos a ese lugar y pedimos un refresco. Dijo, no hay para ustedes. Sí, mira, aquí está llena la hielera de refresco, sí, pero para ustedes no, porque ustedes son protestantes. Y el sacerdote nos dijo que a nosotros, o a ustedes, ni les compremos ni les vendamos. Esa era la situación allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Y entonces había mucha gente que, pues al ver eso, no, oye, me voy a renunciar a todo eso, después ¿cómo me lo voy a ver para resolver estos problemas? Así que se presentaban ese tipo de cosas y hacía que mucha gente se desanimara por seguir a Cristo. Y aquí nos menciona Pablo. Y miren miremos, hermanos, lo que dice el versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Y miremos, hermanos, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, ese tipo de enemigos que son más peligrosos que aquellos a los que se enfrentaban aquellos muchachos, ¿verdad? Son más peligrosos en las regiones celestes, pero sin embargo nos benefician, somos más que vencedores. La oposición que ellos nos ponen es para adiestrarnos a un mejor servicio al Señor. Las pruebas que el maligno nos pone nos benefician. Una hermana le dijo, nos decía el hermano Crane, que fue mi maestro de homilética en el seminario, siempre el hermano le dijo, hermano, se le acercó y le dice, hermano, por favorcito, ore mucho por mí, para que el Señor me quite esos problemas. Y dice que él le contestó, hermana, si yo le pido al Señor que le quite estos problemas, le voy a quitar muchas bendiciones. ¿Cómo ve? Porque un problema trae una bendición muy hermosa. Cuando pasamos ese problema valientemente, estamos preparándonos para recibir una gran bendición. Por eso dice aquí el texto, somos más que vencedores. Y agrega, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de ese amor, porque en Cristo somos más que vencedores. Y si aquellos fueron tan valientes, sabiendo que lo único que podían hacer era morirse ya, pues nosotros debemos ser más valientes todavía para servir al Señor Jesucristo, sabiendo que cualquier lucha que venga es para adiestrarnos. Es una práctica. Es como si agarráramos la pera y ahí estuviéramos dándole para saber soltar el brazo a la hora de pelear. Nos adiestra para la batalla.
Así que, amados hermanos, el Señor Jesús, sus deseos y lo que hacen los enemigos contra nosotros no deben ser estorbo, sino al contrario, un aliciente para seguir adelante y servir al Señor como Él debe ser servido. Hay un pasaje, y con eso termino, que ustedes y yo conocemos muy bien. Se encuentra en Efesios 2, 8 y 9 y 10. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y sigue diciendo, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos para, no nada más somos salvos para algo que el Señor ha preparado en nosotros, y que al ponernos a trabajar ahí, pues vamos a tener dificultades diversas, pero esas dificultades, ¿qué hacen con nosotros? Nos fortalecen, nos agigantan, nos entrenan para servir mucho mejor al Señor. Padre Santo, muchas gracias, bendito Dios, por mis hermanos que me han escuchado en esta exposición de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, por aquellos tres valientes que nos dan un gran ejemplo, máxime cuando vemos que Jesús es sobre todo, Señor bendito, y debemos ser fieles para con Él en su servicio. Bendice, Padre amado, a cada uno, pues, de los que estamos aquí, y ayúdanos para servirte, Señor bendito, como tú quieres, en aquello que ya has preparado para que te sirvamos. En Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Hermano.